Bien, me fui un poco por peteneras, pero bueno. Antes de que quede en esta honorable sala la idea de que Santana pues no era tan hijo de la chingada, no, era doblemente hijo de la chingada. Yo que trabajo en la época anterior de Belarmino, que es la guerra de Texas, en el Álamo, Santana es siniestro, siniestro. Es así de chiquito. Pues era chiquito, pero es así de siniestro, es chiquito y siniestro, ¿no? Personaje que sí es un representante de la época, tienes que ver quiénes están detrás. Cuando Prieto hace la descripción del santanismo, la hace con mucha claridad, dice sotanas y espadones, y le falta sotanas, espadones y agiotistas, que son las tres fuerzas claves de la construcción del periodo intermedio entre la independencia, la postindependencia y la reforma. Este país dominado por las fuerzas más negras, más abusivas, más aborazadoras. Lo que ocurre es que en historia existe lo que se llama el síndrome de Estocolmo. No voy a hablar del síndrome de Estocolmo, es un término muy común usado. Significa que cuando a alguien lo secuestran, el secuestrado, después de convivir durante mucho tiempo con los secuestradores, pues empieza a caerles bien. El síndrome de Estocolmo produce cosas como el libro de Serna sobre Santana. No sé si lo han leído, si no lo han leído, léanlo con cuidado, porque es el puro pinche síndrome de Estocolmo. O ese libro, el último libro de Pedro Ángel Palou, no sé si lo conocen, su libro sobre Porfirio Díaz. Ese ya es síndrome de Estocolmo puro y duro. Toma a Porfirio Díaz en el exilio, después de Ipiranga a Europa, en Francia, y entonces un viejito que tiene que usar zapatillas porque las botas ya no se las puede poner, y que pasea por Francia y le abren de repente monumentos y le dan una espada, y entonces el pobre viejito diciendo, y en México les va tan mal. Y evidentemente al haber cogido esa angulación narrativa, el ángulo desde el que cuentas, pues es bien simpático. Yo le decía a Pedro, te voy a dar con el pinche libro en la cabeza hasta que salga sangre por las orejas, güey. ¿Cómo es posible que disasocies ese Porfirio y esa tragedia, que no está mal contada, es un libro muy bien escrito, muy bonito? ¿Cómo lo puedes disasociar del Porfirio Díaz, que construía ferrocarriles que iban a las minas, no a las ciudades, que dirige la represión sangrienta contra los yaquis, que organiza la masacre del naciente movimiento sindical, que entrega al país con singular alegría al gran capital, que reprime? O sea, ¿cómo puedes disasociar el viejito amable del dictador? No mames, güey. Como se te ocurra hacer una pinche novela sobre Pinochet en el exilio, va a ser simpaticísimo. El síndrome de Estocolmo es muy peligroso y algunos historiadores han caído de cabeza, pero de cabeza en él, porque también es un problema de cuál es tu punto de partida, el ángulo de visión. Cuando comentamos el proceloso mar de las fuentes informativas, también tenemos que comentar que hay alguien leyéndolas y que el alguien que las lee utiliza criterios discriminatorios, no para excluir, sino para calibrar y para pensar, pero sobre todo para contextualizar. Santana, 1836, detenido en San Jacinto, amenazado de fusilamiento por Houston. A cada rato llegan a la puerta de la casa donde está detenido una bola de cabrones pseudo-tejanos, en su enorme mayoría gringos que acaban de llegar a Texas, para lincharlo y colgarlo de un árbol. Y Santana expide la orden a Filisola, el segundo jefe del ejército mexicano en Texas, de que se retire primero a la línea de San Antonio y luego a la línea del Bravo. En ningún otro país del planeta un general derrotado, ¿sí?, emite órdenes con validez a sus subordinados. O sea, ¿cómo le voy a hacer caso a las órdenes de un general que está prisionero del enemigo? ¿Sí? Bueno, Filisola no solo acepta las órdenes, convence a los generales que acompañaron a Santana en la expedición de Texas a que se retire a la línea de San Antonio primero y a la línea del Bravo después, cuando tiene fuerzas muy superiores a las fuerzas del ejército de Houston, ¿sí? De los 12 generales que están ahí, 11 están a favor de la propuesta de Filisola. Pero no solo, y aquí es cuando la pequeña historia entra y toca la gran historia y te permite redondear, amarrar. La preocupación de Pedro por qué desayunaba Carranza puede parecer positivismo pinche, pero no, compañeros. Este pequeño detalle va construyendo figuras humanas
y la relaciona humanamente con el conjunto. Cuando encuentras la pinche carta de Santana, dice: por favor mándenme el baúl con mis camisas y mi equipaje. Y el hijo de puta de Filisola le manda al general derrotado un pinche baúl a través de otro marrano que era Gol, que luego terminaría combatiendo con los franceses, dijo su pinche madre, y qué lástima que no lo fusilamos, ¿no? Le manda el baúl con sus camisitas limpias a Santana. El retrato lo estás construyendo el retrato de una casta militar absolutamente degradada, que le vale madres la honra, la gloria del país. Pero cuando empiezas a entrar en los vericuetos, descubres que Filisola pues había sido socio de compañías deslindadoras en Texas, de que toda esa bola de generales que acompañan a Santana, excepto uno, todos los demás, eran pinches vástagos del ejército que había combatido a los insurgentes, del ejército iturbidista, ¿sí? Hubiera habido un solo pinche insurgente ahí, como Nicolás Bravo, Guerrero, cualquiera, y no hubiera pasado esto. Porque las construcciones de la noción de patria, la relación con la sociedad era absoluta y radicalmente diferente para esta casta militar degradada, que gastaba 10 veces el producto de su salario, y pregúntense de dónde sacaba el dinero, en afeites, pomadas, gorritos de sastrería elegante, plumas para sus sombreros y uniformes. Una casta que lleva a los lanceros de San Luis Potosí caminando desde San Luis Potosí hasta Texas, 4,000 kilómetros, descalzos, porque se gastó el dinero de las botas, ¿sí? Entonces, cuando vas estableciendo los cuadros que interrelacionan y vas viendo las clases sociales en movimiento, sus representaciones en el nivel más fino, pues vas viendo una historia de México que va adquiriendo un carácter moral. ¿Qué eliges? ¿Qué escoges? El punto de vista. A mí de repente me fascina ver a algunos historiadores que antes de haber hecho la investigación ya saben lo que querían contar. El caso, por ejemplo, más que conozco personalmente, con más claridad, es el de Jorge Castañeda. Cuando empezamos a trabajar en la biografía del Che, nos reunimos, estábamos trabajando al mismo tiempo, y nos vamos a hacerla juntos. Es una locura hacer 2 biografías. Y dijimos, pues órale, ¿sí? Y entonces nos reunimos una noche en mi casa. Bueno, nuestra sociedad duró 51 minutos, compañeros. En esos 52 minutos, en los primeros 50 de los 52 minutos, Jorge me explicó cómo iba a ser el libro que íbamos a investigar. Mira, porque es así, la hipótesis es esta. Yo, no mames, güey, no hemos empezado a trabajar y ya sabes cómo es el libro. A mí me parecía absolutamente amoral como propuesta de historiador contar una historia antes de haberla estudiado, investigado. No dudaba que a lo mejor Jorge tuviera razón a partir de lo que conocíamos de algunas cosas, pero él traía un boleto. El boleto era tocarle los pinches huevos a Fidel con el Che, ¿no? Entonces su bronca era pegarle a Fidel usando al Che como pretexto y al mismo tiempo pegarle a la lucha armada como propuesta alternativa post-zapatista que a Jorge le obsesionaba. La lucha armada ha terminado. Y él decía, es un absurdo, compadre. La lucha armada es un fenómeno que corresponde no a voluntades, aunque algunas veces es interpretado minoritariamente como vamos a la lucha armada porque somos 25, porque tenemos un chingo de razón, sino es una puerta que no se le puede negar jamás a un pueblo. La lucha armada es el derecho de Hidalgo a levantarse, es el derecho de Villa y Zapata a ponerse en armas, es el derecho de la Reforma a parar a los pinches franceses. No puedes negar este derecho sagrado de los pueblos a la rebelión armada cuando las puertas se les cierran. Es el derecho a tirar las dictaduras que imponen militarmente. Pero bueno, aquel no le entraba, aquel hablaba de democracia light y sigue hablando de democracia light, ahora cada vez es menos demócrata y más light, ¿no? Y ya sabía cómo era el libro. ¿Vas en ciego a la investigación? ¿Te metes en el proceloso mar de las fuentes ciego? No vas ciego. Vas cargado de tu propia experiencia, de espíritu crítico, pero sí vas con algunas guías morales. Yo perdón que es una palabra como moral, pero me parece muy importante. Como por ejemplo, todo lo que encuentre lo voy a contar, no voy a dulcificar, no voy a edulcorar, no voy a volver suave y amable la historia para los sectores con los que tengo empatía. Voy a contarlo. No puedo, la censura es enemiga de todos, la demagogia es enemiga de todos, el edulcoramiento, ni se lo merecen los personajes de la historia, ni se lo merecen los lectores, ni me lo merezco yo. Ergo,
propuesta moral, no voy a edulcorar, no voy a autocensurar las cosas que me encuentro. Luego, voy a someter a juicio crítico todo lo que encuentre, pero sobre todo voy a estar haciéndome continuas preguntas que interrelacionan el pasado con mi presente. La historia es un fenómeno que juega en un espacio temporal muy extraño. Sucedió entonces, se discute hoy. Y sucedió entonces, se discute hoy, es fundamental. Acabo de meterme en una aventura muy rara y muy fuera de mi tradición como escritor, que es acepté hacer un libro en 2 meses y medio sobre la batalla de Puebla. Y acepté porque me interesaba un montón. Y como quieren sacarlo para el aniversario, para romperle el hocico al libro oficial, pues dije, órale, encantado, porque va a haber un libro oficial para el aniversario del 5 de mayo. No suelo hacerlo porque suelo darme el tiempo que necesito para escribir las cosas y nunca acepto margen de tiempo. Pero en este caso las premuras, era un tema que conocía, había trabajado mucho, tenía en mi casa prácticamente toda la investigación o todas las fuentes necesarias, no necesitaba meterme en demasiadas horas de hemeroteca ni de biblioteca. Dije, va. Y conforme fui con espíritu abierto, ¿qué hay ahí? Y desde luego yo fui con mi general Zaragoza, no con los pinches imperiales franceses, que chingan a su madre, que quieren conquistar países, que se los busquen debajo del sobaco, ¿no? Soy el que soy, no soy otro y no hay engaño, pero fui con espíritu abierto. ¿Y qué me encuentro? Me encuentro una batalla que dura 7 horas, ¿sí? Me encuentro una batalla que desde el punto de militar no es trascendente, un ataque de los franceses sobre las fortificaciones que Zaragoza construye en Puebla, ataque frontal, mal pensado, mal ejecutado, que culmina en una derrota. Y no es tan trascendente. Zaragoza además no explota la victoria, no es capaz de perseguir el ejército francés que subía desde Veracruz y para acabar con él, porque no tiene fuerza para hacerlo. Lo único que hace es construir un impasse defensivo de 1 año en el cual la República se fortalece, pero también se fortalece la intervención. Y 1 año después, los franceses de nuevo avanzan hacia Puebla y terminan tomando. Y abren la puerta de la guerra de guerrillas que duraría otros 5 años. Entonces, investigo y leo y estudio la batalla. Y conforme avanzo, voy descubriendo la importancia de ese pinche 7 horas, carajo. Y la trascendencia desde el punto de vista de hoy. La trascendencia es un ejército mexicano con el 50% de novicios, de novatos, de soldados sin entrenamiento. Un ejército mexicano que literalmente hay días en que no comen, porque Zaragoza no tiene dinero para mantener al ejército de Oriente. Donde hay cartas que demuestran que en un determinado momento pide 2,000 suelas para Huarache, lo cual te demuestra que al menos tiene 2,000 de los 5,000 hombres que van a combatir descalzos. ¿Sí? Un ejército mexicano en que una parte del ejército no tiene armas de fuego, sino lanzas o machetes. Un ejército mexicano que tiene una artillería de lo más primitiva, que su fuerza de fusiles, de disparo, es una mezcla abigarrada de fusiles viejos de la época de la independencia, fusiles de retrocarga, frente al nuevo fusil rayado, el Flashes de los franceses. Cuya artillería vale poco menos que toda madre, tiene un alcance de 2,000 metros, mientras que la artillería francesa tiene un alcance de 4,000 metros. Un ejército desgastado y quemado por la rebelión de Ayutla del 55, el golpe militar de Comonfort, 3 años de guerra de reforma, con un gobierno nacional que no tiene un pinche peso partido por la mitad, cuyos únicos ingresos provienen de la aduana de Veracruz y la tienen perdida desde que se embarcan franceses, españoles e ingleses, que no tiene reservas, el país repleto de traidores y gavillas de conservadores, el clero desatado, Puebla, que es el centro del combate. Zaragoza dice, esta pinche ciudad hay que quemarla, ¿sí? Por reaccionaria. No consigue fondos, no consigue alimentos, aunque una parte, y ahí sí es muy injusto Zaragoza, de la ciudad de Puebla se vuelca en la defensa. Una pinche ciudad de Puebla donde el puto obispo está preparando un tedeo para recibir en gloria al ejército francés y sonar las campanas de todas las iglesias de la ciudad, ¿sí? Rodeado por todos lados de malandrines y chaqueteros.
Juárez emite una ley en 61 dándole amnistía a generales que habían combatido contra la República y del lado conservador en la Guerra de Reforma. De tal manera que la mitad de los mandos de la División de Oriente está en duda de si no van a chaquetear en el mero momento. De hecho, se sorprenden enviados, mensajes, dineros, notas de conspiraciones y confabulaciones para que una parte del ejército chaquetee, que no lo hará. ¿Sí? Lo hará un año después, una parte, importante además. Y tú dices, entonces, ¿qué hay aquí? Y lo descubres. Afortunadamente lo descubres en los grandes narradores que tiene la República en esos momentos, en Zarco, en Prieto, en Ramírez, que te dicen, pues, pinche Paco, no seas pendejo, ¿qué se está jugando aquí? Se está jugando en el que una bola de desarrapados vamos a derrotar el ejército más importante del mundo. Y es cierto, cuando analizas los cuerpos de ejército que vienen con los franceses, los cazadores de Vincennes, el 99 de línea, vienen de haber ganado la guerra de Crimea, vienen de haber ganado la campaña de Italia. Son ejércitos profesionales de voluntarios, no de leva, no los sacaron de las cantinas de París. Son soldados con 8, 5, 7 años de fogueo. Solo con las medallas que se les quitan a los muertos en los abajo del Cerro de Guadalupe, ¿sí? Se hace una pila que es como 5 veces esta mesa, con las medallas de los soldados franceses que venían en la expedición, que por cierto luego muy generosamente Juárez decide devolverle a los que quedaron vivos, a los muertos se chingaron, ¿no? Entonces, ¿qué está en juego? Lo que está en juego no es la victoria, sino lo que la victoria significa. De repente te das cuenta de que este país, a pesar de todo, es capaz de parar al ejército más importante del mundo. Zaragoza lo resume muy bien en una frase. Dice, ellos serán el mejor ejército del mundo, pero nosotros somos hijos de este país. Lo cual es una mamada, porque no dice nada, que somos hijos de este país y que chingar. Pero lo que está diciendo bajo la línea es, nosotros estamos defendiendo patria. Y conceptos quemados por la demagogia, las pinches estampitas, la manera de enseñarnos mierdera la historia con la que nos la han estado enseñando durante años y años, pues refulgen. Patria, a huevo, patria, y al que no le gusta se va a chingar a su madre. Fue tan potente que se apagó el micrófono, compañero. Decía, y al que no le guste se va a chingar a su madre. Palabras quemadas, honra, honor, patria, pues resurgen de una manera notable. El derecho a la defensa de un pueblo desarmado, desprotegido, pinchurriento, mal armado, militarmente endeble, a partir de la madre al ejército de los invasores. Estamos defendiendo tierra, familia, espacio, libertad. Entonces resulta que de repente, ¡wow!, te salta enfrente lo que estás haciendo, no son palabras menores, no estás contando otra batallita más, no estás contando el sol de mayo, ¿no? Ese es el sentido de la historia. Bien, la voy a escribir y seguro que más de 35 historiadores profesionales y 28 huevones de la nueva academia conservadora y 250 intelectuales orgánicos del poder, el libro les va a molestar por el exceso de fervor patriótico. Pero si les molesta mucho, que vayan y chinguen a su madre por segunda vez. Yo estoy de acuerdo con Belarmino en que Santana es chiquito y no es el peor de todos. Pero Santana, o sea, Filisol es mucho peor, Paredes es mucho peor. Pero Santana es el símbolo, no sus espadones. Y hay un símil. Zaragoza se preocupa de los guarachos de sus hombres, Santana de sus camisas limpias, de lo que ha salido ahorita, ¿no? Y ese es el símil que nos habla de dos tipos de personas que van saliendo en las fuentes. Voy a terminar sobre las fuentes muy rápido porque ahora sí habíamos planeado dejarles el micrófono a ustedes un rato. Y dos cosas. El fetichismo de las fuentes. El otro lado de la crítica de fuentes es creer que porque es un papel viejo, apestoso, que se escribió en 1811, dice la verdad absoluta. Gran cantidad de historiadores han creído en eso. Nada mejor para acabar con el fetichismo de las fuentes que dos cuentos, léanlos. ¿Alguien de ustedes sabe quién es el general Gabino Durán? ¿Nadie sabe quién es Gabino Durán? No. Gabino Durán es el protagonista de un cuento de Rafael F. Muñoz titulado El feroz cabecilla. ¿Sí?
El feroz cabecilla es la reproducción de cómo a partir de una pequeña escaramuza, el teniente que mató a Gabino Durán rinde un parte de que acabó con en lugar de que agarró un pobre tipo muerto de sed, dice, batimos una gavilla de 50 malhechores. Y el general jefe de la zona militar rinde un parte diciendo, batimos a un ejército de 2000 enemigos, y así va creciendo la bola y termina diciendo Rafael F. Muñoz en los libros de historia 100 años después, así terminó aquella sangrienta y brutal rebelión encabezada por el feroz cabecilla de Gabino Durán. El cuento se llama El feroz cabecilla de Rafael F. Muñoz. Está en los cuentos completos de Rafael, en todas las colecciones de cuentos de Rafael F. Muñoz. Acaban de publicar una edición absolutamente preciosa con un prólogo excepcional de Jorge Aguilar Mora. Sí, está a la venta ahorita. Entonces, lean ese cuento y vean lo que significa el fetiche del documento. Por leer el documento se inventó una revolución en los libros de historia 100 años después. El otro es también muy bonito, es un cuento titulado El tema del traidor y del héroe de Jorge Luis Borges. En cualquier antología de Borges lo encuentran. No entraré, se los dejo de tarea, lean, son 2 cuentos, 5 páginas cada uno, a lo que lleva el fetiche del documento. No, el documento hay que criticarlo siempre. Me acaba de surgir una idea pegada a la de Pedro, que es la base fundamental para la reconstrucción de Hidalgo son las confesiones. Saben la historia más o menos. Hidalgo detenido, Chihuahua, dos dominicos lo interrogan durante varios días y se escribe la supuesta confesión de Hidalgo y ellos le escriben. No más que en el cuartito que lo vimos, tuvimos Pedro y yo viendo el cuartito donde se produce el fenómeno o la reconstrucción del cuartito, nomás estaba Hidalgo y los 2 dominicos. Dominico, Domines, Cane, los perros de Dios. ¿Sí? No tenemos más fuentes, no hay contrastación. La función de esta confesión era que la iglesia pudiera excomulgarlo, ya lo había excomulgado 2 veces, quitarle su categoría de sacerdote y por lo tanto pasarlo a los tribunales civiles para que lo pusieran fusilar, ¿no? Bien, esa es la fuente, está escrita, está firmada por Hidalgo. Bien, la pregunta es, ¿le metieron mano los 2 dominicos a las confesiones? ¿Las alteraron? ¿Le quitaron o le pusieron? No puedes aceptar como válido en sí el documento. Tiene el valor que tiene, pero tienes que verlo con cautela. No puedes comprarlo, el documento, porque las dudas están ahí, o sea, a partir de un mínimo sentimiento crítico aparecen estas dudas. Segundo, hay un libro que les encanta a mis colegas historiadores académicos dentro y fuera de México y que lo venden como si fuera el libro para entender la Revolución Mexicana. Eso es lo que se titula justamente así, La Revolución Mexicana, de Alan Knight, famoso historiador británico de Cambridge. Podría yo hablarles 2 horas de Alan Knight. Pues ya hice un artículo de historia mexicana que se supone que es la revista académica de mayor prestigio, yo esperando que me contestara, obviamente no me ha contestado. Pero les puedo decir un solo asunto. A la hora de contar las batallas del Bajío hay 147 notas a pie de página. De las 147 notas a pie de página, es decir, citas de fuentes, 40 son de cónsules británicos, 3 son de escritores villistas y las otras 100 son de Álvaro Obregón y Juan Barragán. Eso es lo que yo llamo equilibrio en el manejo de las fuentes, ¿sí? Y así por el estilo en todo el libro, ¿sí? Y el tipo se inventa cosas porque se las inventa y luego las justifica con las fuentes con las que se les da la gana, ¿sí? ¿Quieren ver cómo no manejar las fuentes y cómo hacer trampa con las fuentes? Lean cualquier parte del libro de Knight comparada con las notas. O sea, lean Knight y luego vean a quién está citando. ¿Por qué para todos cita los pinches cónsules británicos? Pues por huevón, porque estaban allá a mano las fuentes, ¿no? No, ojalá fuera por huevón. También trae boleto, como decía Paco, ¿no? Tercera, la historia oral. Es espectacular cómo se hizo un proyecto de historia oral en los años 70 para entrevistar a los últimos veteranos del villismo y del zapatismo y lo hace gente a la que no le interesa el tema, en particular con el villismo. Varias de ellas luego harían muy buen trabajo con el zapatismo. Ruth Arboleida, Laura Espejel, harían un trabajo interesante con el zapatismo. Pero del villismo recién egresadas que envoltaron unas gentes y se fueron a entrevistar a los villistas sin saber nada, sin haber leído nada sobre villismo, y
Y es que la fuente puede estar ahí, puede ser riquísima, es un viejito que lo sabe todo, y tú puedes ser tan obtuso que por más que leas la fuente y la tengas enfrente de ti, no seas capaz de leer nada. Podría también contarles, lo cuento en notas a pie de página en mi libro de la División del Norte, a raíz de lo cual me dejaron de hablar media docena de colegas. Y la última, y con eso termino, insisto, porque habíamos pensado en abrir una ronda más o menos larga. Lo de 1911 que estábamos contando. ¿Qué pasa? Juan J. Navarro, general federal, jefe de la guarnición de Ciudad Juárez, unos meses antes había mandado una batalla contra Orozco y Villa y había fusilado a todos los oficiales revolucionarios presos que cayeron en sus manos, entre ellos un primo hermano de Pascual, 2 compadres de Pancho Villa, y así todos, los fusiló a todos. ¿Por qué? Porque son unos revoltosos. Unos meses después, vueltas que da la vida, a él le toca caer preso de Pascual Orozco y Pancho Villa. En estricto sentido de la justicia elemental ranchera, Pascual Orozco y Pancho Villa dicen, pues vamos a fusilar a este hijo de la chingada. No piensan ni torturarlo, ni ahorcarlo, ni nada, no, simplemente este fusiló a los nuestros, nosotros lo vamos a fusilar a él. ¿Sí? Y Pancho Madero lo impide y se enfrenta con Orozco y Villa, y finalmente Madero le salva la vida a Navarro mandándolo a Texas. Cuando se enteran Orozco y Villa, van a la casa de Madero, a la casita de adobe que era la oficina presidencial según Madero, entran con un buen grupo de oficiales rancheros de Chihuahua, rancheros, abigios, arrieros, mineros, y se enfrentan con Madero. El enfrentamiento va subiendo de tono y finalmente lo arrestan y lo destituyen. Salen de la casita de adobe, afuera hay un auto estacionado, Madero se trepa al techo del auto, arenga a los soldados que están afuera, y los soldados entonces liberan a Madero y arrestan a Orozco y Villa y a sus oficiales y se los llevan presos. Así fue la cosa, más o menos. Sobre ese evento que duró más o menos 45 minutos en total, desde que llegan Orozco y Villa bien encabronados hasta que se los llevan presos y luego Madero los indulta. Sí, inmediatamente Madero, ya que controló la cosa, dice, no, nuestros no van presos, están todos tranquilos, todos en paz. Este evento, que no dura más de 45 minutos, tiene una cantidad impresionante de testimonios directos de gente que estuvieron ahí, y como les decía yo hace rato, ninguno coincide. Y no coinciden a veces por cuestiones físicas. Por ejemplo, Venustiano Carranza lo contó 3 veces, en 3 momentos distintos, y las 3 veces que lo contó coincide lo que está contando. Y Carranza lo cuenta porque está queriendo convencer a sus interlocutores de que Pancho Villa no es de fiar, de que ese Pancho Villa, con cuidado y con pinzas, y sí podrá ser muy chingón en Chihuahua, pero con cuidado, porque tarde o temprano nos vamos a tener que enfrentar con él. Y para convencernos de eso, a sus interlocutores, todo esto antes de que Carranza rompa con Pancho Villa, obviamente, para convencerlos de eso les cuenta la anécdota, y entonces lo que cuenta Carranza es ni siquiera lo que decía Pancho Villa, sino la expresión de Pancho Villa. Carranza estaba parado atrás de Madero, digamos que Madero está aquí sentado donde está Paco, y Carranza estaba parado atrás. Entonces Carranza ni siquiera ve a Madero, Carranza está viendo a Pancho Villa y describiendo a Pancho Villa. No solo porque es lo que tiene exactamente enfrente suyo. Cuando se reconstruye cómo está el cuarto, Carranza y Villa están uno a un metro del otro exactamente enfrente. O sea, no solo porque es lo que tiene más cerca, sino también porque cuando lo cuenta, de lo que quiere convencer a nosotros es: con ese Villa ni más, ¿sí? Raúl Madero, por ejemplo, no se entera de lo que pasa adentro, pero sí de lo que pasa afuera, a diferencia de Carranza, que no cuenta lo que pasa afuera porque se quedó adentro de la casita, ¿sí? Marcelo Carabeo, primo de Pascual Orozco, lo que cuenta él es la expresión de Madero, porque Carabeo está exactamente al revés que Carranza. Carabeo está detrás de Orozco y Villa y está viendo de frente a Madero. Y lo que cuenta Carabeo es: a mí el chaparrito, al que yo detestaba, me sorprende por su actitud y su dignidad y el valor con que nos sostuvo a nosotros que llevábamos las pistolas. Nunca me lo esperé del chaparrito. Y es lo que está contando Marcelo Carabeo cuando, también hay que decirlo, 29 años después, cuando es políticamente correcto que hablar bien de Madero. Y así por el estilo. A ver, 2 cosas, a ver si me voy rápido. Una vez, ya la tocamos el otro día, era, bueno, yo me refería a ella, es el historiador, es el historiador como persona y el historiador frente a la historia.
Me parece que el historiador cuya vida es, que la vida del historiador corresponde mucho en la forma de vida a la forma de trabajar, ¿no?, del historiador. Es decir, me atrevo un poco a arriesgar, ¿no?, la idea de que el historiador se recluye, que hay muchos historiadores que se recluyen en el pasado como parte del miedo al presente que expresan en su propia vida, ¿no? Hablo de algunos, ¿no? Todo esto lo estoy haciendo por lo siguiente. Estamos trabajando las luchas sindicales durante los años 10, ¿no?, en México, el movimiento obrero en esos años. Y yo me topo con algo que ya la historiografía sobre el movimiento obrero había determinado. Era una convención, o sea, era una serie de accidentes dentro de las fábricas que terminaban con una famosa convención, ¿no?, convención citada por Madero, muy interesante, por cierto, en sentido negativo. Pero bueno, esto era una convención, y resulta que yo empiezo a leer, a ver sobre todo era un trabajo hemerográfico, ¿no?, bueno, y también documental, pero fundamentalmente hemerográfico, y encontrarme cosas que para quien viene como yo, que para ese momento venía del movimiento obrero, empiezan a resultarme asombrosas. O sea, por ejemplo, el que de pronto, porque se niega que no hay una huelga, se le niega carácter de huelga, ¿no?, a lo que sucede alrededor. Y de pronto me encuentro con que se hacen colectas en toda la zona, en todas las zonas textiles del país, para apoyar una huelga en la zona de Metepec, ¿no? Y dice uno, a ver, sensatez. O sea, el día de hoy, o sea, estoy hablando de los 80s, el día de hoy, para hacer una recolecta de este tipo, para apoyar a un movimiento, le ronca, ¿no? Es complejo, es muy complejo. Obligadamente, para que esto sucediera, tendría que haber una red. Y bueno, finalmente terminé, pues no más que poniendo en la historia una huelga que no existía y que fue la más importante durante esos años, ¿no?, la gran huelga textil del 12. Y por otro lado me refiero el otro que quería ver era la relación entre literatura y sobre, ¿no? Miren, no es casual que Paco es un escritor de ficción, así empezó, ¿no? Así se desarrolló, aunque siempre me parece que su lado más mejor estaba en la literatura aplicada a la historia. A ver, Paco no ha hecho una novela histórica. Bueno, ha hecho una novela histórica y no más, o sea, una, ¿no? Y de Paco, bueno, ok, pero no se ha dedicado o ha podido dedicarse a la novela, pudo haber sacado partido en la novela histórica, mucho, o sea, no se le ocurrió hacer una novela sobre Villa, ni sobre el Che, ¿no?, ni sobre se me olvidó el cubano, Guiteras. Por favor, ese libro de Guiteras, ¿no? ¿Cómo se llama el libro de Guiteras? Un hombre guapo, Guiteras. Tony Guiteras. Esta es una cosa increíble, que ese libro es uno de los grandes libros de Paco, ¿no? Por babosadas de la editorial, sea absolutamente desconocido. Bueno, no hizo, sobre los grandes temas que él estudió, no hizo literatura. O sea, no hizo. ¿Por qué? Porque la complejidad, ¿no?, la complejidad del tema requería otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, con la novela histórica, y aquí ya se habló de alguna, ¿no?, como la de Serna, o como la del compadre aquí de Paco, cuyo nombre me niego a citar, porque me queda muy gordo. Me parece que verdaderamente en México por lo menos,
la novela histórica es muy frívola. Y es verdaderamente hacen lo que ahí sí le dan la razón a los historiadores, ¿no? O sea, ni mínima coherencia, ni mínima documentación basta, ni mínimo rigor, ¿no? O sea, simple, hacen novela histórica porque la novela histórica se vende, ¿no? Entonces, pero ahí en medio. El otro lado es el uso, la utilidad de la literatura para quien investiga la historia. Yo, por ejemplo, que llego a la historia por razones absolutamente personales, familiares, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, la historia me coloco siempre frente a la historia como alguien que está allí, ¿no? Es decir, yo no veo la historia como algo pasado, sino que voy y creo que estoy allí y me doy unos viajes que, bueno, ya me ven la cara de sensato que tienen, los imaginarán los viajes que me doy. Y los que hayan leído Cuestión de Sangre, como el compañero, ¿no? Es una cosa peligrosa, porque el individuo se sitúa allí. Claro. El problema está, por ejemplo, Cuestión de Sangre es un libro hecho a punta de viñetas, ¿no? Viñetas que pasan de un tiempo y de un lugar al otro, y aquello se vuelve una cosa que dice, pobre lector, ¿para dónde lo estoy llevando, no? Bueno, finalmente creo que se resuelve. El problema está en que cuando se confronta un tema de la complejidad de esa, y estamos hablando de la intervención estadounidense, ¿no? Nada más, o sea, hay otros muchísimos más complejos, muchísimos, infinitamente más complejos, ¿no? El problema es que la realidad es extraordinariamente rica, vastísima, ¿no? ¿Y cómo poderla reconstruir? Bueno, hay veces que se toca un punto en donde uno cree que está allí, que está participando, pero las sombras son todos sombras, ¿no? O sea, y entonces uno cree que ya perfiló algo, así trata de estirar la mano para jalar al individuo que ya pescó, o la cosa, o el lugar que ya pescó, y ni igual se le va la mano, ¿no? No encontró nada. Y resulta que a veces donde tiene uno que ir a encontrarlo es en la literatura. O sea, es la literatura finalmente de la época, ¿no? La que le permite a uno encontrar de mejor manera. Bien, pues damos por concluida la sesión. Preguntas, dudas, tenemos 10 minutos que podemos utilizar respondiendo.